Inició el trámite del proyecto de ley de fomento a la producción al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Para este jueves está convocado el ministro de Finanzas. Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo en el marco del tratamiento del pedido de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. Viceministro del Interior compareció ante la Asamblea Nacional para explicar las estrategias implementadas desde esa cartera de Estado para evitar más casos de personas desaparecidas. Coordinadora Política de Mujeres de Pichincha entrega manifiesto a la presidenta de la Asamblea Nacional en reconocimiento a su labor. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 30 de mayo de 2018. El saludo como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea dejó listo el cronograma de comparecencias para el análisis del proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica. La comisión abocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL, que decidió remitir a esta mesa el tratamiento de la propuesta. Fue la asambleísta Jimena Peña la que solicitó el cambio en el orden del día previo a la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para que la mesa legislativa conozca la resolución del Consejo de Administración Legislativa e inicie con el trámite de la Ley de Fomento Productivo. Los comisionados vamos a necesitar insumos, información y pues por supuesto la presencia del Ejecutivo es fundamental porque son los proponentes de la ley. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, reveló que este jueves, desde las 16 horas, arrancan las comparecencias. El día de mañana hay la comparecencia del señor ministro de Economía y Finanzas, también la directora del Servicio de Rentas Internas y el responsable de aduanas con el fin de conocer el contenido de la ley. El cronograma continúa el día viernes y retomamos nuevamente el día lunes. Pero al interior de la mesa legislativa surgen las primeras voces críticas al proyecto de ley. Mauricio Proaño y Fernando Burbano critican la propuesta de remisión de intereses, así como el plan de sostenibilidad que propone eliminar por 3 años el límite del endeudamiento del 40%. Yo no puedo, a más de que haber ganado utilidades, también beneficiarse a mucha gente con esta remisión. Y queremos saber si los que ya se favorecieron en la primera remisión no se siguen favoreciendo en la segunda y se les está haciendo costumbre de que aprovechando de la crisis acuden a las remisiones. Pero si requiere mayor endeudamiento, tiene que darnos las justificaciones y cómo va a invertir con ese nuevo endeudamiento. De su parte, Patricio Donoso defiende la propuesta. Sostiene que existen incentivos para el sector empresarial del país, como la eliminación del pago del impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, de que lo establecen en forma gradual, yo plantearía que sea en forma definitiva la eliminación de este equivocadísimo impuesto a la salida de divisas, porque todo lo que entra tiene que salir, pues. Por otro lado, la Comisión de Desarrollo Económico continúa con el análisis del proyecto de reforma a la Ley de Aviación Civil. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo por parte de los integrantes del Consejo de la Judicatura en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en su contra. Los vocales y el presidente de la Judicatura defendieron el cumplimiento de sus funciones y cuestionaron el procedimiento de juicio político. Ahora la comisión deberá presentar un informe en 10 días. Cerca de 4 horas y media duró la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que los 9 integrantes del Consejo de la Judicatura presentaron sus pruebas de descargo en el marco del tratamiento del juicio político en su contra. Primero fue el turno de los vocales suplentes. Únicamente se presentaron 2 y los 2 restantes enviaron su defensa por escrito. María Dávalos y Carlos Delgado manifestaron que no han ejercido funciones y que su participación ha sido esporádica, por lo que solicitaron se los excluya del juicio político. Es asistir a esporádicas sesiones anuales que se me ha convocado.
De inmediato fue el turno del presidente Gustavo Yalc. Se tomó casi 2 horas para argumentar el cumplimiento de sus funciones. Se refirió a la prueba presentada sobre el informe de Contraloría sobre el concurso de la designación de fiscales y también a la aplicación del error inexcusable. Recordó que esta figura se sustenta en la consulta popular de 2011, donde se otorgó al Consejo de la Judicatura esta atribución de sanción disciplinaria y destitución a jueces. Porque un juez debe determinar la responsabilidad objetiva del Estado para indemnizarle a un ciudadano que ha recibido mala justicia, por ejemplo. Quien también cuestionó la síntesis del informe de Contraloría presentado por los interpelantes del juicio fue el vocal principal Néstor Arbito. Dijo que se trata de copias simples y que el Consejo pidió una certificación a la Contraloría, por lo que solicitó a la mesa se inadmita esa prueba. El famoso informe de Contraloría no puede ser aceptado como prueba por ustedes por un factor básico. No es pertinente, porque los interpelados somos los vocales del Consejo de la Judicatura y el informe de Contraloría no señala responsabilidad de ninguno de las personas interpeladas. En la sesión también comparecieron las vocales principales Karina Peralta y Rosa Jiménez. En su intervención reiteraron que han cumplido sus funciones. Recordaron las condiciones inestables en las que recibieron la función judicial y el trabajo que han desempeñado para su mejora. Sí, hemos cumplido nuestras funciones. He aquí algunos ejemplos. Cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, encontramos una función judicial donde prácticamente no existían jueces titulares. A la sesión también acudió el vocal Alejandro Zubilla, quien en su turno de intervención supo explicar que entrega su defensa por escrito. La comisión deberá evaluar las pruebas y elaborar un informe en el que se recomienda al Pleno de la Asamblea ya sea el archivo o el juicio político. El documento estará listo en 10 días. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el tema que generó debate al interior de la mesa de fiscalización este miércoles tiene que ver con la legalidad de la síntesis del informe de Contraloría sobre la adjudicación de nombramientos sin la puntuación requerida, que fue presentado por los asambleístas interpelantes del juicio político. Ellos reiteran que se trata de un documento original, mientras que el presidente del Consejo de la Judicatura lo desmiente. De su parte, la presidenta de la comisión dijo que se analizará si se lo incluye o no en el proceso. El presidente del Consejo de la Judicatura insiste en que el informe de Contraloría sobre la selección de agentes fiscales no se refiere a concursos de méritos y oposición, sino al banco de elegibles, y que en esa medida no se determinó responsabilidad en firme. Es que no hay determinación de responsabilidades para el Pleno del Consejo de la Judicatura, ni se ha dicho que los concursos tengan defectos o sean amañados. En la sesión de la presentación de las pruebas de descargo explicaron que se realizó un peritaje grafológico de la firma de la persona que firmó la síntesis presentada en el juicio político. El resultado de este determinaría si se toma o no en cuenta esta prueba en el trámite. Así lo explica la asambleísta María José Carrión. Discusión jurídica y sobre todo sobre este documento que entiendo que ya ha sido judicializado por los miembros del Consejo de la Judicatura, aduciendo que esa firma no pertenecería a la funcionaria Cañar, que es la funcionaria que inicialmente había firmado el informe o esta orden de trabajo. Sin embargo, el proponente del juicio político, Esteban Bernal, insiste en la originalidad de los documentos. Estoy presentando como prueba es un informe final de Contraloría original que está además notariado. Y asegura tener los votos necesarios para destituir y censurar a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Dice que el tema lo ha dialogado con otras bancadas. Nosotros tenemos ya el camino trazado. Lo que a mí me compete es haber cumplido con el país, presentado todas las pruebas de cargo, ahora le toma la determinación, es a la Comisión de Fiscalización. Ahora resta esperar el informe que prepare la Comisión de Fiscalización al respecto. Por otra parte, y a la par, el Consejo de la Judicatura se somete a una evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, mismo que también tiene la potestad de destituirlos. De ser así, la Asamblea le quedaría la censura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Integrantes de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza realizaron aportes al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La comisión también recibió a Hernán Reyes de la Mesa Interinstitucional sobre Problemas Fronterizos. El problema de la frontera norte no se resolverá únicamente con el despliegue militar, sostiene Hernán Reyes de la Mesa Interinstitucional sobre Problemas Fronterizos. Deben ser soluciones con una mirada holística, con una mirada integral, que plantee como primer derecho de todos el derecho a la vida,
el derecho a la seguridad, el derecho al bienestar. La comisión recibió los aportes de diferentes sectores para usarlos como insumos ante la grave situación del país, asegura Juan Carlos Yar, presidente de la comisión. Nos han también nutrido de conocimientos a nosotros como asambleístas, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en realidad para que no existan después vacíos legales que vayan a perjudicar en la ley que nosotros estamos trabajando. Los asambleístas René Yandún, Fernando Burbano y César Carrión presentaron sus aportes al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La organización y reestructuración de inteligencia, es decir, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Que el Consejo de Seguridad Integral y del Estado no sea un consejo que se reúne solo en situaciones de crisis, de desgracia o de desastre. Crear, en vez del secretario general de inteligencia que existía en la Ley de Seguridad Pública del Estado, una Dirección Nacional de Seguridad Integral de Inteligencia. Héctor Muñoz considera que la comisión necesitará más de los 90 días para el debate de la ley. Yo no creo que habría ningún inconveniente en que esto se pueda alargar. De nuevo, creo que aquí la prioridad es hacer algo bien hecho, responsable, serio y profesional. René Yandún señaló también que el trabajo en la comisión avanza a paso lento. Clever Aranda, TVL Noticias. Desde los años 70, 42.000 personas han desaparecido en Ecuador, de las cuales 1.577 no han podido ser localizadas. Estas cifras fueron compartidas por el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, durante su comparecencia ante la Comisión Ocasional para tratar la situación de personas desaparecidas. La comisión busca articular el trabajo entre Fiscalía, Ministerio del Interior, Asamblea Nacional y otras instituciones para evitar más desapariciones y conocer qué pasó con aquellas personas reportadas como desaparecidas. Hay familiares que buscan a sus seres queridos desde 6, 8, 10 años. ¿Cómo es posible que no se pueda dar las respuestas que ellos necesitan hasta el momento? ¿Qué es lo que está pasando? El viceministro del Interior, Andrés de la Vega, señaló que en el país se registran 42.000 casos de personas desaparecidas desde los años 70 hasta la actualidad y que 1.577 personas no han podido ser localizadas. Hemos logrado ya instrumentalizar un sistema de gestión de casos de personas desaparecidas. Esto, aunque parezca algo simple y básico, es un paso trascendental. Sí, es un paso trascendental que nos permite a nosotros tener una herramienta que concentre y consolide todos los casos de desaparecidos. Sí. Tomás Guayasamín de la Unidad Antitrata se refirió a las diferentes estrategias como la alerta Emilia, que busca ubicar con rapidez a niños y adolescentes reportados como desaparecidos. Hemos puesto a consideración de la ciudadanía, es un número único, gratuito, que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es el 1-800 delito, la opción número 5. María Fernanda Mejía, familiar de una persona desaparecida, sostiene que Fiscalía no ha cumplido adecuadamente con su trabajo. Evidencias, que eso realmente para nosotros era importante en su tiempo, y la negligencia de los anteriores gobiernos, de las anteriores fiscales, agentes que manejaron esto, para nosotros nos han hecho un daño. Al momento está a disposición de la ciudadanía la página web www.desaparecidosecuador.gov.es para registro de personas desaparecidas. Clever Aranda, TVL Noticias. La Coordinadora Política de Mujeres de Pichincha entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, un manifiesto en respaldo a su gestión. En el encuentro, el grupo reconoció el trabajo de la titular de la legislatura. Frente a las recientes publicaciones en redes sociales generadas por el expresidente Rafael Correa, la Coordinadora Política de Mujeres de Pichincha presentó un manifiesto resaltando la labor de Elizabeth Cabezas al frente de la legislatura. Actuar sororamente con la presidenta de la Asamblea, puesto que estamos hartas de los discursos machistas y misóginos que abundan en este momento en nuestro medio. La presidenta agradeció el apoyo de varias organizaciones, dijo que no se trata de un tema político, sino de irrespeto a la mujer. Y en esa línea, pues la reacción que tuvieron, una reacción bastante, yo diría, importante y que me halaga y que les he agradecido, además, en varios medios de haberlo hecho de esa manera, y también, bueno, mi bancada hizo un pronunciamiento ya general de rechazo y de respaldo. Patricia Aguilera, de la Coordinadora de Mujeres, se sumó a este manifiesto, que dijo busca defender el rol de la mujer en la sociedad. Hacer sentir nuestra voz, no solamente a la señora presidenta, sino al país en general, ¿no? Que estamos juntas,
No importa desde qué posición ideológica, no importa de qué color seamos. Finalmente, la presidenta de la Asamblea señaló que no cederá a estos comentarios, más bien responderá con trabajo. Y yo tengo la cara limpia y la tranquilidad de haber servido decentemente. En el documento entregado, la coordinadora compromete el apoyo del organismo a la Asamblea Nacional y el compromiso de trabajar en conjunto por velar los derechos de las mujeres. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en esta, la emisión estelar de TVL Noticias, que es en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, gracias por acompañarnos. 2 salubristas presentaron ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional aportes al proyecto de código que se tramita en esta materia. Uno de los temas que generó discusión tiene que ver con las competencias de la Autoridad Sanitaria Nacional. Los expertos consideraron que el organismo no puede abarcar tantas atribuciones. Los componentes del Sistema Nacional de Salud fue tema analizado al interior de la mesa legislativa. El experto José Ruales precisó que no existe una visión clara de todo lo que engloba el modelo, pues existen artículos dispersos que no enfocaría el objetivo general del proyecto. Uno de ellos tiene que ver con la financiación. Al pasar a donde deben estar, solo nos queda un artículo, fuentes de financiamiento, y no se establece los mecanismos de financiamiento. Peor aún, los mecanismos de pago o transferencia. En esa línea, su colega Alberto Narváez enfatizó que la autoridad sanitaria no puede ser juez y parte, por ello hace falta clarificar la norma. No estamos en contra de que el ministerio sea el rector de la política pública, pero la política general debe ser colectiva. Tras estas intervenciones, los legisladores Blanca Ugarte y Jorge Yunda propusieron la creación de un consejo conformado por varios organismos ligados al tema de salud. Es decir, tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos. Queremos un consejo que sea democrático para que establezca cuáles son. Una autoridad sanitaria donde haya más actores, especialmente con una constitución participativa. La Comisión del Derecho a la Salud, previo a la aprobación del borrador de informe para segundo debate, recibirá a más actores sociales. Mariela Logroño, TVL Noticias. La supresión de la Secretaría Técnica de Drogas mediante decreto ejecutivo fue tema analizado por el Grupo Parlamentario de Prevención de Drogas. Este organismo prevé la presencia de los ministros del Interior, de Salud y de la Política para tratar este tema la próxima semana. En abril de este año, mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, suprimió la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas como parte del proceso de austeridad, el cual conlleva la eliminación o fusión de algunas carteras de Estado. Las atribuciones que tenía esta cartera serán asumidas por los ministerios de Salud y del Interior. Dicho documento fue parte del debate al interior del Grupo Parlamentario para la Prevención de Drogas de la Asamblea. La legisladora María Mercedes Cuesta, quien encabeza este grupo, señaló que debido a la problemática debe existir un organismo independiente. Jamás un decreto puede estar sobre la ley, enfatizó. Pudiéramos decirle que la mantenga, pero con que esté adscrita a la Presidencia de la República. Que sea el Presidente de la República quien esté vigilante del tema. En esa línea, sus colegas parlamentarios coincidieron en emprender una demanda de inconstitucionalidad. Demanda de inconstitucionalidad de borrar esta secretaría, pues vamos a tener apoyo necesario. Aquí, si no tiene un órgano especializado sobre este tema, se diluye en las demás institucionalidades del Estado. Es demandar la inconstitucionalidad. Por la vía de demandar la ilegalidad, pero por la vía de un diálogo político lo más pronto posible. Como sustento a este pedido, la comisión analizó la declaratoria de la Conferencia Internacional desarrollada el año pasado en República Dominicana, en la que el Ecuador fue pionero en desarrollar estrategias integrales de prevención. La legisladora Doris Solís fue parte de esta cumbre internacional. No es solo un tema de seguridad, es de salud, es de educación. Ahí estaba el MIES con los centros de atención, estaban diferentes ministerios. Entre las conclusiones adoptadas por el grupo parlamentario se prevé solicitar en los próximos días la presencia de los ministerios de Salud, del Interior y de la Secretaría Política. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El asambleísta Fabricio Villamar presentó un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para tipificar el ataque con ácido como un delito autónomo. El legislador cuenta con 80 firmas de apoyo por parte de sus colegas. Clever Aranda nos presenta un informe al respecto. Adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Buenas tardes. En los últimos tiempos se han suscitado en Ecuador y el mundo ataques con ácido, principalmente a mujeres, como parte de la violencia de género y como parte también del machismo, principalmente. Cabe destacar que también no son solamente las mujeres que han recibido estos ataques, sino también hombres. El asambleísta Fabricio Villamar está proponiendo reformas al COIF para que el delito sea tipificado como delito aparte. El asambleísta ya se ha presentado la propuesta, hay 80 firmas de respaldo, se espera dar paso a este pedido. El día de hoy hemos presentado públicamente esta intención de reformar el Código Integral Penal. Ha contado con el respaldo de 80 asambleístas, es uno de los proyectos que más firmas ha tenido de respaldo. Y se trata de poder generar un tipo penal específico para los casos de ataques con ácidos en contra de los seres humanos. Pero adicionalmente genera un agravante en el caso de que lanzar ácidos sea en contra del rostro o sea en contra de mujeres. Actualmente la pena se establece en 7 años. Lo que se está pidiendo es duplicar la pena y que no haya atenuantes para que en este caso la persona que comete este acto no quede en libertad. Lo que pasa es que se trata de estos delitos nuevos que si bien no te lesionan físicamente como para que no puedas trabajar, pero te causan un daño permanente psicológico, físico, estético, que evidentemente esto ha ido creciendo en otros países y esta vez estamos intentando adelantarnos en la legislación porque estos casos de migración pueden traer estas prácticas que se dan en otros países al Ecuador. Y tomando en cuenta que en el Ecuador ya se han suscitado, en Guayaquil se dio un caso como un ejemplo, ¿no? En el Ecuador hay más de 27 casos registrados últimamente, pero existe un subregistro. Hay gente que por miedo de que se repita la agresión o de que la agresión vaya en contra de sus familiares, no denuncia. Y muchas veces el agresor es conocido, muchas veces es la expareja. En tal sentido nos parece que es importante generar este tipo de legislación para la protección de las mujeres. Al tener el apoyo de las 80 firmas, pues se espera que tenga acogida ya en el Pleno. Esperemos que pase lo más pronto posible. La presidenta de la Asamblea se ha comprometido a dar paso inmediatamente y que esto pase a la Comisión de Seguridad. Muchísimas gracias. Escuchábamos al asambleísta Fabricio Villamar. Lo que ha comentado es que se busca precautelar la integridad de las personas. Con esta información volvemos con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias a Clever Aranda por ese reporte. Y ahora les contamos que el proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública fue analizado al interior de la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, propuesta que acoge reformas a 5 normativas. La imposibilidad de contratar con el Estado y la adjudicación directa fueron temas analizados en la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Franklin Samaniego, vicepresidente de la Mesa Legislativa, precisó que pese a los avances en la contratación pública, es necesario hacer ajustes. Pero sin duda alguna creo que revisar el sistema nacional de contratación pública, orientar la imposibilidad de discrecionalidad y la adjudicación directa es uno de los retos que nosotros tenemos en este momento. Una misma lectura tiene el asambleísta Alfredo Medina, quien además propone que se regule los requisitos para contratar y a su vez se evalúe al finalizar el contrato. Y hay que comenzar a ver qué figuras se han utilizado, como es el caso del giro específico del negocio que les permitía a muchas empresas contratar directamente, contratar a dedo sin cumplir con los procedimientos, asumiendo que son montos de cuantía no relevante para el proceso. La comisión además analizó el proyecto de ley para facilitar e incentivar a la denuncia de actos de corrupción, tema que se evaluaría si constaría como insumo al proyecto anticorrupción o se trataría de manera independiente. Incentivar y motivar la denuncia y además la protección contra las personas que procedan a denunciar o testigos en los temas de corrupción. Cabe señalar que el proyecto de ley de lucha contra la corrupción reforma 5 normativas, al Código Penal, Ley de Contratación Pública, de Participación Ciudadana, a la Ley de Servicio Público y a la Ley de la Contraloría General del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional trabaja en 2 proyectos de reforma legales. El primero, a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, y el segundo relacionado con la Ley de Recursos Hídricos, o también conocida como Ley de Aguas. Estas iniciativas serán tramitadas hasta el segundo semestre de este año. La primera reforma es a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. Para ello, la Comisión de Biodiversidad recibió al capitán de fragata de Estado Mayor, Pontoni Zumárraga. En delegación del Ministerio de Defensa, Zumárraga hizo una exposición respecto de los aspectos a cambiar en la norma. Las necesidades en el ámbito marítimo, la necesidad de inclusión de instrumentos internacionales. Pero además, la mesa legislativa también trabaja en las reformas provenientes de la Secretaría de Educación Superior respecto de la creación de un centro de educación superior en la provincia insular. Con temas básicamente de formación, formas de la enseñanza superior. El asambleísta Freddy Alarcón precisó que otra reforma busca mejorar institucionalmente al Consejo de Gobierno de Galápagos. Dicho sea de paso, recién se aprobó una ley para la región amazónica, pues, y quien preside ese Consejo de Gobierno, nosotros le estamos diciendo en esta reforma que tiene que ser un residente de Galápagos. Por la tarde, la Comisión de Biodiversidad se volvió a reunir para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa sobre el proyecto de reforma a la Ley de Recursos Hídricos. La también conocida como Ley de Aguas está vigente en el país desde el 2014. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió autoridades de la Secretaría Nacional del Agua, del Consejo Nacional de Competencias y otras instituciones para abordar el traspaso de la empresa de agua potable San Mateo a los gobiernos autónomos municipales de Río Verde, Atacames y Esmeraldas. Según los alcaldes de estos cantones, EAPA tiene cuentas por cobrar desde hace varios años. Para solucionar el problema de la escasez de agua en los cantones Río Verde, Atacames y Esmeraldas, el gobierno promueve una mancomunidad. Para ello se procederá a la liquidación de la empresa de agua potable San Mateo, ubicada en Esmeraldas. Humberto Cholango, secretario del Agua, sostiene que por discrepancias de los alcaldes, esto no ha sido posible. De nuestra parte, la voluntad no ha faltado. De nuestra parte, toda la predisposición, la voluntad para poder traspasar. Los alcaldes de los cantones de Atacames, Byron Aparicio, y de Río Verde, Armando Peña, aseguran que sí hay la predisposición. Primero, agradecido por esta inversión de 130 millones de dólares para poder repotenciar el sistema regional de agua potable. La empresa de APA San Mateo actualmente debe a CENEL, inclusivemente debe al BEDE y a los compañeros trabajadores que fueron retirados en aquella administración. Uno de los problemas es que tanto empresas como pobladores adeudan pagos por el servicio desde hace varios años, así señala Juan Carlos Córdoba, gerente de APA. Instituciones como la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que debe 17.5 años de agua potable a la empresa. El asambleísta Lenín Plaza sostiene que se busca la condonación de esa deuda, ya que los usuarios no recibieron el servicio. Hay una deuda de alrededor de 14 millones de dólares que la gente se resiste a pagar, porque como es lógico, no es por tramposa, sino porque no se les dio agua. Hemos presentado un proyecto que se está discutiendo aquí en la mesa de los GAT para que se extinga esa deuda o se la condone por parte del gobierno nacional. Se espera que el traslado de competencia se pueda dar lo más pronto posible. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. El próximo 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos. Con ocasión de esta fecha se han programado una serie de actividades en nuestro país y puntualmente aquí en la sede de la Asamblea Nacional esta semana. Para ampliar este tema nos acompaña ya Jorge Yepes, quien es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Decíamos que el próximo 9 de junio se conmemorará este Día Internacional específicamente de los archivos. ¿Cómo es que surge esta fecha? Bueno, es en honor a la creación del Consejo Internacional de los Archivos, que es un organismo asociado a la UNESCO que viene trabajando desde hace varias décadas por la mejora del funcionamiento y las condiciones de los archivos a nivel mundial.
En nuestro caso, nosotros nos hemos unido a esta celebración a través de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros y hemos organizado un sinnúmero de actividades justamente para conmemorar la fecha. Y antes de hablar justamente de estas actividades, ¿por qué su importancia? ¿Cuál es la trascendencia justamente de contar con esta fecha específica y el trabajo en sí que hacen en este caso los archiveros? Bueno, los archivos son unidades de información fundamentales en todas las instituciones. Tanto en nuestras casas, igual en las instituciones públicas y privadas, tenemos documentos y muchas veces organizamos archivos que son documentos fundamentales para la vida cotidiana y para conocer cómo han ido evolucionando los planes, programas, proyectos que tienen las instituciones públicas y privadas, tanto en el sector gubernamental cuanto en los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, los archivos son fundamentales para la gestión de todas las instituciones y es por eso que existen personas capacitadas, profesionales, que se encargan de esa custodia, de esa organización y sobre todo de dar servicio a las personas que necesitan la documentación para sus actividades del día a día. Los archivos, decimos, constituyen la memoria de las naciones y de las sociedades. Yo leí un poco y la Asociación Latinoamericana de Archivos define justamente esta profesión como divertida, inclusiva, diversa y útil. No cabe duda de que es sumamente útil, pero quizá nos podríamos preguntar cuán divertido puede resultar sin menoscabar efectivamente el trabajo que realizan, ¿no? Sí. En realidad porque es poco difundido el trabajo que se hace. Sí, no ha habido una difusión entre la sociedad sobre todo lo que nosotros hacemos en los archivos. Un poco el imaginario social cree que los archivos son unos lugares tenebrosos, lúgubres, fríos, y que ahí no se hace otra cosa que ordenar papeles de la A a la Z, ¿no? Así es. En el mejor de los casos. Así es. Pero en realidad realizamos una gran cantidad de actividades que son justamente producto de nuestra formación técnica. Para la organización de los documentos nosotros primero tenemos que ordenarlos, que clasificarlos, que generar cuadros de clasificación, luego ver las condiciones adecuadas para su almacenamiento en lugares adecuados, en mobiliario adecuado, según los formatos, según las tipologías, y luego dar un servicio a una variedad de usuarios que van desde el ciudadano común hasta personas que hacen investigación científica y tecnológica y cultural. Es decir, los archiveros tenemos una gran cantidad de tareas que cumplir para que esa documentación esté en buen estado, esté disponible permanentemente y la ciudadanía pueda tener acceso a ello, ¿no? Yo en lo personal definiría esta profesión como enriquecedora por la diversidad y trascendencia de la información en muchos de los casos que se trabaja, ¿no? Así es, y recordemos que nosotros tenemos alguna legislación adicionalmente que cumplir. Tenemos en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que define cuáles son los roles que van a cumplir los archivos en la provisión justamente de la información, de la documentación, para que el derecho al acceso a la información pública en realidad se cumpla. Y en ese sentido nosotros justamente organizamos y ponemos a disposición de la ciudadanía y de todas las personas que se interesen por esa información para que la puedan utilizar en sus actividades, tanto personales cuanto colectivas. Y obviamente nosotros tenemos procesos técnicos, procesos tecnológicos que están cada día poniéndose al tanto para poder dar un servicio cada vez más eficiente, no solamente en estos espacios físicos, sino también a través de las tecnologías de la información y la comunicación para acceder de manera remota a los archivos. Tan es así que ahora muchas personas pueden acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar del mundo. Dialogamos justamente con Jorge Yepes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, y yo aquí consulto cuánto ha permitido democratizar la profesión archivística y mejorar esta percepción pública de los archivos, el hecho de contar con una fecha de recordación específica a escala internacional. Y pregunto esto para poder aterrizar en lo que ocurre en nuestro país en cuanto a formación. Sí, hemos aprovechado esta conmemoración internacional para que nuestros archivos sean más visibles para toda la ciudadanía. Así como los museos y otras instituciones tienen su día clásico y hacen casas abiertas, lanzamientos de libros, mesas redondas, conversatorios, seminarios, etcétera, un sinnúmero de actividades, nosotros igual lo hacemos. Lo hacemos desde el punto de vista de nuestra profesión, de nuestra técnica, de nuestra disciplina científica. Y damos la oportunidad para que justamente las personas cambien ese imaginario que hasta ahora se mantiene de los archivos.
Y claro, obviamente con el apoyo de los medios de comunicación, como en este caso siempre gentilmente la Asamblea Nacional nos ha dado este espacio, pues nosotros tratamos de que toda la ciudadanía conozca cuál es la importancia de esos documentos que están a veces un poquito ahí descuidados, pero en el día a día los necesitamos. Correcto. Decíamos al inicio de esta entrevista que se han programado una serie de actividades. Justamente este viernes tendrá lugar aquí en la Asamblea Nacional un conversatorio sobre diplomática documental. Sí, un tema muy interesante. Bueno, vuelvo a dar las gracias a la Asamblea Nacional por abrirnos sus puertas y el espacio adecuado para nosotros poder conversar con cientos de colegas que van a asistir el día 9 de junio, este viernes, desde las 9 de la mañana a este conversatorio sobre un tema muy interesante que no lo habíamos topado con anterioridad, que es la diplomática documental. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? La diplomática documental a veces podría confundirse uno con la profesión del diplomático, del embajador, de la persona que está en el mundo de las relaciones internacionales. En realidad, muy de lejos tiene alguna relación, pero para nosotros sobre todo es el tratamiento de los documentos en su forma y en su fondo. El determinar que estas fuentes de información que tenemos en los archivos son fuentes válidas, son fuentes fidedignas, son fuentes que no han sido manipuladas o que tengan algún tipo de alteración. Y ahí interviene el archivólogo, intervienen documentólogos y un sinnúmero de profesionales que se encargan de determinar justamente estas características para que esos documentos puedan ser utilizados como fuentes para la investigación histórica en muchos casos, pero sobre todo como fuentes testimoniales y que tienen valor legal. Ahí la diplomática documental nos da un aporte importantísimo, tanto con los documentos físicos, que son la gran mayoría aún en nuestros archivos, pero también hay una diplomática documental digital, es decir, determinar que esos documentos digitales tienen estas características de confiabilidad y de seguridad como fuente para cualquier tipo de investigación legal. Este conversatorio, decimos, será este viernes aquí en la Asamblea Nacional, específicamente en el Salón José Mejía Lequerica de 9 a 12 horas. ¿Qué tendremos en el marco de este conversatorio? ¿Qué temas? 3 expositores brillantes. No podía faltar. Tenemos la expositora de aquí de la Asamblea Nacional, la doctora Belén Rocha, la secretaria general de la Asamblea Nacional. Ella es una persona que siempre ha estado muy atenta a la situación de los documentos y ahora dentro de la Asamblea Nacional, a través de la documentación que existe en el archivo biblioteca, pues va a hacer una exposición relacionada con las tipologías documentales y la diplomática en torno a esas tipologías documentales. Ustedes saben que aquí en la Asamblea Nacional tienen documentos únicos y que son patrimonio documental del país y de la humanidad. Justamente eso le iba a consultar, ¿cómo es visto el archivo biblioteca de la Asamblea Nacional para ustedes? Una unidad que presta un servicio fundamental. Ustedes son los depositarios, los custodios y sobre todo las personas que dan servicio con la documentación legal y legislativa que se ha generado aquí en el país. Las personas que necesitan hacer cualquier tipo de investigación de carácter legal, de legislación comparada, de documentos históricos, y nosotros como archiveros somos asiduos usuarios de aquí del Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, pues mis estudiantes vienen acá a hacer sus pasantías y también vienen a hacer consultas con frecuencia. Y es que aquí cabe destacar que la ciudadanía tiene acceso libre a esta información justamente que consta y reposa en el Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional, la invitación abierta para todos quienes deseen acceder a ella. El siguiente tema entonces. Bueno, tenemos un invitado también muy especial que es el doctor Jorge Flores. Él es perito documentólogo y él nos va a hablar justamente desde el punto de vista de su profesión sobre la importancia de determinar el valor legal de los documentos. Y para eso ellos tienen una formación harto compleja también. Tienen que analizar todo lo que son los soportes documentales, si son en papel, si son en fotografía, si son en diferente tipo de soportes documentales, las tintas que se utilizan, las formas como se grabó la información, si es que ha habido adulteración en este tipo de papeles o de documentos y un sinnúmero de cosas muy, muy interesantes que para el ciudadano común es un tema no muy conocido. Y por eso él nos va a ilustrar sobre justamente cómo hacen ellos su trabajo para determinar, por ejemplo, que un cheque ha sido adulterado, o una firma ha sido adulterada, si una firma es una firma original, o inclusive en el tema de los papeles, si los papeles han tenido un tipo de composición distinta al papel original y determinar justamente desde esa forma la validez legal de ese documento.
Y una tercera invitada, que es la doctora Ana Isabel Salto. Ella es jefe del Departamento de Salud Hospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Hemos querido incorporar la experiencia de ella porque, a más de la teoría que nosotros permanentemente la estamos revisando en la archivística, en la gestión documental, ellos han tenido una experiencia muy interesante sobre la validación de expedientes hospitalarios. Y eso es un tema que aquí en el país tampoco se lo ha tratado, sobre todo los archivos hospitalarios, es un tema que muy poco se lo ha topado. Y desde la experiencia práctica ella nos va a dar algunas recomendaciones y nos va a permitir visualizar mucho mejor cómo es esto del manejo de la información y la documentación hospitalaria. Adicional a este conversatorio que tendrá lugar, insistimos, este viernes aquí en la Asamblea Nacional, se han previsto también otras actividades en el marco de la conmemoración de este Día Internacional. Le hemos llamado nosotros del mes de los archivos, es decir, y nos hemos extendido más allá de un mes. En todo caso, sí, vamos a tener varias actividades. La otra es el próximo día lunes, que tenemos una charla técnica que va a dar la doctora Susan Kunang de la Universidad de Texas. Ella nos va a comentar cómo funciona el archivo de las lenguas latinoamericanas. Es una recopilación de repositorios documentales que tienen, que ellos lo han puesto al servicio del público y que trata sobre el manejo y qué información existe sobre las lenguas aborígenes de América. Esta actividad se va a realizar el día lunes 4 a las 4 de la tarde en la Universidad Católica, en las aulas de Ciencias Humanas, si no me equivoco, es la aula 1108. Ahí les esperamos, igual toda la asistencia es sin ningún costo y esto tiene el auspicio de la Universidad Católica. Luego, para el 23 de junio, tenemos una charla técnica que está dirigida para archiveros, miembros de nuestra asociación, pero también abierta a todos los archiveros de aquí del país que puedan acudir. Esto va a ser el día sábado 23 de junio también en la Universidad Católica, en la sala número 2, y vamos a tratar un tema muy importante, que es la clasificación y la valoración documental. Para ello contamos con dos expertos, nuestro colega y amigo Jorge Pavón, que es un experto en temas de clasificación documental, y nuestra colega y especialista, la compañera Verónica Salazar. Ella va a tratar el tema de la valoración documental. Y a propósito, Verónica es nuestra vicepresidenta en la asociación. Correcto. Y obviamente es parte del involucramiento que tenemos los miembros de la asociación en compartir nuestras experiencias con el resto de asociados. Y finalmente, para el mes de julio, el 21 de julio, también sábado, por facilitar la asistencia de la mayor cantidad de colegas, en la misma Universidad Católica, desde las 9 a las 12 del día vamos a tener una segunda charla técnica, que es la organización de archivos personales, que es otro tema que no lo hemos topado mucho en los últimos años y que ahora nos es muy importante, y a esto están invitados tanto los archiveros cuanto las personas que quieran conocer cómo se organiza un archivo personal. Correcto. Porque nosotros generalmente decimos, yo sí tengo un archivo en la casa, pero en realidad es el cajoncito del velador en donde guardamos todos los papeles que se nos ocurren. Pero bueno, vamos a dar algunos tips allí para organizar los archivos de las personas y de las familias. Importante toda esta información. Hemos hablado acerca de cómo surge este Día Internacional de los Archivos, la trascendencia, la importancia del trabajo que ustedes realizan, estas actividades que se han programado. En cuanto a capacitación, ustedes tienen allí una propuesta central. Sí, además de estas actividades que estamos realizando de manera frecuente, estos cursos cortos, seminarios, charlas técnicas, etcétera, ahora nosotros estamos haciendo una propuesta en realidad innovadora. La gran mayoría de personas que trabajan en los archivos no han tenido suficientes oportunidades para capacitarse, para formarse técnicamente. Y la Universidad Católica desde hace algunos años nos ha abierto sus puertas, y especialmente la Escuela de Ciencias Históricas nos ha abierto sus puertas para organizar distinto tipo de eventos de mayor consistencia en la formación y en la capacitación académica. Ahora hemos planificado un programa especial de capacitación para la gestión de documentos y archivos. Y obviamente contemplando tanto los documentos que aún se siguen creando en soportes físicos como el papel y otros soportes, pero también con mucha profundidad en el tema del manejo de los documentos digitales. Correcto. Que son documentos que
de alguna manera en muchos casos están fuera de control y que necesitamos saber cómo manejarlos, cómo controlarlos, para que también estos luego sean parte de nuestro patrimonio documental. Independientemente de eso, vamos nosotros a trabajar en un programa que tendrá alrededor de 300 horas de capacitación. ¿Previsto para cuándo y cómo acceder? Brevemente. Tenemos previsto esto para el próximo semestre académico, eso quiere decir para el mes de agosto aproximadamente. La información va a estar en nuestra página web, que es www.aea.es. Allí nosotros comunicaremos las formas de inscripción, cuáles son los requisitos y divulgaremos mucho más sobre este curso. Correcto, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y éxitos en estas actividades. Muchas gracias a ustedes y siempre por la oportunidad que nos dan. Ha sido Jorge Yepes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, a propósito del Día Internacional de los Archivos, próximo a conmemorarse, y en las actividades que se han previsto justamente para celebrar esta fecha. Avanzamos con más noticias. El Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Alemania recibió a una delegación de la Comisión Económica y de Desarrollo de Alemania. Saludamos con Mariela Logroño, quien se encuentra con el titular de este grupo, Carlos Berman. Mariela, cuéntanos los temas que fueron tratados en esta reunión interparlamentaria. Gracias, muy buenas noches. El día de hoy la Asamblea Nacional del Ecuador recibió una delegación del Parlamento alemán y justamente el Grupo Parlamentario Ecuador-Alemania mantuvo esta reunión, este acercamiento con los parlamentarios. Saludamos ya con el asambleísta Carlos Berman, él es titular de este Grupo Parlamentario de Amistad de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Importante estos acercamientos, pero sobre todo porque se fortalecen las relaciones bilaterales. 130 años de relaciones entre Ecuador y Alemania y apenas este grupo tiene 5 años constituido, que fue parte fundamental del aporte que brindó para llegar a fenil término del acuerdo comercial con la Unión Europea, y ahora queremos nosotros seguir en esa misma línea, ratificar, y fue muy importante porque justamente vino una comisión presidida por el presidente de la Comisión Económica del Bundestag alemán para la cooperación, especialmente para los países latinoamericanos, y creo que fue muy oportuno mantener esta reunión como parte del plan de trabajo que tenemos de seguir fortaleciendo todas las relaciones comerciales, educativas, tecnológicas. Alemania es una potencia mundial en muchos campos y queremos seguir aportando en esa línea. En este espacio también se dio a conocer aproximadamente 14 objetivos que estarían primando este cronograma de trabajo entre Ecuador y Alemania. Así, nosotros queremos seguir fortaleciendo, imitar cosas buenas de Alemania, sobre todo en el campo tecnológico, en el campo educativo. Apuntamos al sistema dual, que tiene que ver mucho con la implementación de los centros tecnológicos que hoy día el gobierno nacional apunta, pero sobre todas las cosas, seguir fortaleciendo las relaciones comerciales después del acuerdo comercial. Recordemos que nuestro principal socio comercial es la Unión Europea y que Alemania es el tercer país que genera divisas dentro de la Unión Europea para el Ecuador. Dentro de este trabajo del grupo parlamentario se prevé otras actividades y encuentros. Sí, vamos a seguir manteniendo las relaciones, vamos en los próximos días a tener una relación de trabajo con el embajador de Ecuador en Alemania, con el agregado comercial, para buscar los mecanismos de siempre estar en la línea de buscar la cooperación, la colaboración. Alemania tiene muchos planes y proyectos que el Ecuador quiere seguir apuntando a desarrollarlos y como generador también de plaza, empleo y trabajo. Gracias, asambleísta. Nos acompaña el asambleísta Carlos Berman, él es coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Alemania. Una vez que se reunieron aquí en la Asamblea Nacional, este grupo se trasladará también al Palacio de Carondelet para seguir con estos acercamientos con el país de Alemania. Hasta aquí la información. Buenas noches. Gracias, Mariela, por tu reporte. Avanzamos con otros temas. La tarde de este miércoles, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió en su despacho al embajador de Chile en Ecuador, Eduardo Tapia, para conversar sobre migración, leyes e igualdad de género. El embajador destacó la importancia de ahondar en este último punto. Temas que tienen que ver con la igualdad de la mujer. El presidente Piñera lanzó hace poco una agenda para impulsar una rápida acción en los temas de igualdad de la mujer y el hombre, tanto en aspectos políticos, pero como específicamente en aspectos económicos. No puede haber más desigualdad
salarial, al mismo cargo tiene que haber el mismo salario. En aspectos de seguridad social, las mujeres no pueden pagar más que los hombres por el hecho de ser mujeres, tienen que ser iguales. Así que esa es una agenda que también es probable que vamos a tener un intercambio importante en materia legislativa en el futuro. Y los asambleístas Esther Cuesta y César Litardo, integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Italia, recibieron al embajador de Italia, Marco Filippo Tornetta, y al codirector para el Fondo de Desarrollo Sostenible, Carlo Miglioli, para analizar los proyectos de cooperación internacional ejecutados en Ecuador e Italia. Uno de esos proyectos tiene como base el canje de deuda entre ambos países con la generación de programas de inversión en la provincia de Manabí. Carlo Miglioli explicó que son alrededor de 34.000 millones de euros, unos 35.000 millones de dólares, los que se invierten en esa provincia tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Estamos trabajando en la provincia de Manabí en varios GATS de la costa, trabajando con pescadores artesanales y pequeños agricultores para restituir a estas personas los medios de vida que fueron destruidos o dañados por el sismo. ¿Hablamos solo de pescadores artesanales o también sector de los camaroneros, sector turístico? ¿También? Sector camaronero también, porque justamente en el día de hoy se está inaugurando en San Vicente, en la localidad de Salinas, el inicio de la obra de la construcción de una planta de descabezado de camarón. Básicamente lo que hemos hecho el día de hoy es una hoja de ruta. Hay que trabajar en dos aspectos. Primero, el de que con la Cancillería podemos llegar ya al acuerdo del documento final que va a permitir que este marco de cooperación se institucionalice. Y segundo, ya comenzar a generar el banco de proyectos para poder financiarse con estos fondos. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 31 de mayo. A las 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Tratarán sobre el nuevo borrador del Código Orgánico Integral del Trabajo y la Política Nacional de Salud en el Trabajo. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. 9:30, sesión 518 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tras el himno nacional de la República del Ecuador, tendrá lugar la entrega de la condecoración Asamblea Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo a la ciudadana Carla Heredia por parte del asambleísta Sebastián Palacios. También el trámite de una resolución para que los gobiernos y ministerios, acorde a sus competencias, brinden seguridad a los pescadores de Santa Elena. Finalmente, el primer debate del proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores. A las 11:30, rueda de prensa del bloque de asambleístas de Alianza País y Aliados sobre la participación de la canciller María Fernanda Espinosa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será en la sala de prensa, planta baja. 14:00, Comisión de Participación Ciudadana recibe al ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, y a representantes de la Cooperativa de Transporte Interprovincial Ciudad del Coca. A las 15:00, sesión de la Comisión Ocasional AMPETRA con el conocimiento y aprobación del informe sobre el control político realizado a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas. Será en el Salón 1, primer piso. 15:30, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud con la lectura, discusión y votación del articulado del texto unificado del proyecto de Código Orgánico de la Salud para informe de segundo debate. Y finalmente, 16:00, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, calificado como urgente en materia económica por parte del presidente de la República. Esta sesión tendrá lugar en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.